estos elementos anatómicos. Entonces, la pirámide nasal, el esqueleto óseo de la pirámide nasal, está formado por huesos, los huesos propios de la nariz, la rama montante del maxilar superior, la escotadura nasal del maxilar superior, la parte anterior de la apófisis palatina del maxilar superior, unida a la del lado opuesto. Entre los cartílagos triangulares o laterales, el cartílago cuadrangular o del tabique, el cartílago alar o lateral inferior, y además tenemos cartílagos accesorios, como son los bomerianos, los cuadrados y los sesamoideos. En cuanto al plano muscular, tenemos la piramidal de la nariz, la transversal de la nariz, el dilatador de la ventana nasal y el mirtiforme. Si ustedes se tocan la pirámide nasal, estos músculos son bastante rudimentarios, ¿verdad? Son muy delgaditos. Bueno, acá vamos a ver un corte, o sea, un lado perfil de la cara, y vemos cómo está formada esta pirámide nasal, ¿sí? Entonces acá vamos a ver, esta parte es el hueso frontal, un lado. Tenemos el hueso nasal, los huesos propios de la nariz. Vean qué forma tiene una forma rectangular. Ahí está, una forma rectangular. Estos huesos propios de la nariz, que son dos, una en cada lado, está articulándose con el hueso frontal, está articulándose hacia abajo con la rama ascendente del maxilar superior, está articulándose con el cartílago, acá, con el cartílago triangular, y por esta parte se articula con el hueso opuesto, hueso propio de la nariz opuesto, del lado opuesto. Acá tenemos el cartílago triangular. Vean, solo hasta esta parte es la parte ósea. A partir de esta parte ya está conformada la pirámide nasal por cartílagos, ¿sí? Acá tenemos el cartílago triangular. Acá tenemos el cartílago alar, que casi ya está formando la punta de la nariz. Tenemos el septum nasal. Esto, por favor, es un error. El septum nasal está dentro la fosa nasal, el septum nasal, en el corte frontal lo vamos a ver mejor. Tenemos el cartílago sesamoideo. Tenemos el tejido conectivo acá y la ventana nasal. Y esto es un esquema que nos muestra la parte frontal. Entonces acá están los dos huesos frontales. Ahí está el frontal izquierdo del paciente, el frontal derecho del paciente. Tenemos los huesos propios de la nariz que se articulan con el hueso frontal, el hueso izquierdo del paciente, la rama ascendente. Acá se une con el cartílago, ¿verdad? Esa articulación con este cartílago. Al otro lado, este hueso está articulándose con el hueso opuesto. Igual el hueso frontal, acá con el otro cartílago, el cartílago triangular. Y acá vemos cómo se va insertando entre los dos cartílagos el septum nasal, o sea, el tabique, el septum nasal. Miren cómo va a insertarse, a encajarse entre los dos cartílagos el septum nasal, que hacia adentro, hacia la fosa nasal, forma una pared dividiendo las fosas nasales, ¿verdad? Entonces acá tenemos el cartílago sesamoideo,
tenemos el cartílago alar, tejido conectivo, y ahí está la ventana nasal. Entonces, es de esta forma como qué elementos anatómicos componen la pirámide nasal. Nosotros en la práctica, no es, digamos, un término mal utilizado de pirámide nasal, tampoco el término de dorso nasal. En la práctica, habitualmente, yo les voy a hablar sobre esto de la pirámide nasal, daremos el término de dorso nasal, ¿sí? Cuando les diga, hagan la palpación del dorso nasal. Entonces, toda esta parte que estamos viendo nosotros, toda esta pirámide nasal que está compuesta por esos elementos que hemos mencionado, también se llama en la semiología, para hacer ya el examen semiológico, damos el nombre de dorso nasal. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia que tienen estos elementos anatómicos. Tenemos que saber bien la ubicación de los huesos propios de la nariz, cómo están articulados entre huesos, a qué huesos y a qué cartílagos están articulándose. Eso es importante para saber en cuanto a las patologías. Por ejemplo, un trauma nasal. ¿Qué parte de esta pirámide nasal estaría fracturado? Tenemos que ver, la radiografía nos va a mostrar si es que están fracturados estos huesos propios de la nariz, si es que estos cartílagos no están en su posición, también hay fractura de cartílagos. Entonces, es importante que nosotros sepamos la ubicación exacta anatómica de estos elementos óseos y cartilaginosos, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver, ahí les muestro cómo es realmente, cómo está, en qué forma se está articulando, ¿verdad? Estos huesos, cómo es. ¿Sí? Esto es una foto de un cráneo, entonces, donde nos muestra exactamente cómo es la articulación de estos huesos. En esta parte de las fosas nasales es importante también la anatomía, que nosotros sepamos cuál es la anatomía de las fosas nasales. Si ustedes ven, dice, ¿verdad? La parte, y eso tienen que tocarse también, si ustedes se ven en el espejo, ven que esta parte de la base es más ancha y la parte superior es más angosta, ¿no? Entonces, alguna literatura compara con un triángulo, con una figura geométrica que es el triángulo. Eso es importante saber, pero no siempre es de esta forma las ventanas nasales de todas las personas. Hay ventanas nasales que son un poco achatadas, por ahí un poco más reducidas en cuanto a la luz, ¿no? Las narices que son respingadas, por ejemplo. Entonces, no es de todos así, pero sí generalmente la parte inferior, la parte de la base, siempre es un poco más ancha que el vértice. Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Ahora, acá vamos a ver que estas fosas nasales tienen una cara externa, que sería esta, si se tocan ustedes superficialmente, entonces también tienen que ubicarse. Esta es la cara externa de la fosa nasal. No estamos hablando de la pirámide nasal o del dorso nasal. Estamos hablando de la fosa nasal. Entonces, esta sería hasta adentro, ¿sí? De la fosa nasal. Esta sería la cara externa. Esta que está dividida, esta fosa nasal con esta fosa nasal, ambas están divididas por una pared, ¿no? Esta pared está formada por el septum nasal, por ese cartílago septal, ¿sí? Que divide que empieza desde las ventanas nasales hasta las coanas, que son las ventanas que están dentro la nariz, ¿no? Entonces, esto es el tabique nasal.
Cuando hay un término erróneo que se da, ¿no? Llegan a la consulta y dicen, doctora, tuve anoche una pelea, me caí y fui a la Cruz Roja o a emergencia, me sacaron la radiografía y me dijeron que mi tabique está fracturado, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere el paciente? El paciente da un término de tabique a toda la nariz, cosa que no es así, ¿no? El tabique es esto, esta pared que está dividiendo las dos fosas nasales. Eso es el tabique. Entonces, no es toda esta pirámide el tabique nasal, no. Entonces, pero casi siempre el paciente o el médico general confunde estos dos términos y le dicen al paciente, mira, tu tabique está fracturado, ¿no? Cuando el tabique probablemente no está fracturado, sino que este tabique probablemente está íntegro, sin fractura. Entonces, lo que hay que identificar bien es en la radiografía si los huesos propios de la nariz están fracturados, que sería esto que se ve en la radiografía, entonces hay que darle el término correcto, decir los huesos propios, fractura de huesos propios de la nariz. Y si también hay fractura del tabique, que sería esto, entonces sí se da el término de fractura de septum, ¿no? Entonces, esto es el septum que divide las dos fosas nasales. Esto está desde las ventanas nasales hasta las coanas, llega esta pared. Es una pared completa que está dividiendo las fosas nasales. Entonces, hablamos de que en las fosas nasales vemos una cara externa, esto lo vamos a ver con un rinoscopio, ¿sí? Una cara externa, una cara interna, ¿sí? Una cara interna, una cara superior y una base. ¿Qué elementos anatómicos nosotros vamos a encontrar en la cara externa de las fosas nasales? Vamos a encontrar los elementos anatómicos muy importantes para ciertas patologías. Los cornetes. Los cornetes van a estar en esta cara, pero internamente, dentro de las fosas nasales. Un cornete inferior que va a estar cerca a la ventana nasal. Un cornete medio que va a estar más adentro y un cornete superior que todavía va a estar más adentro, casi cerca a las coanas. Entre cornete y cornete hay un espacio que se llama meato. Igual, el meato inferior, meato medio y meato superior. En esta misma pared vamos a encontrar las puertitas de entrada de las fosas nasales hacia los senos paranasales y se llaman ostium nasales, que son puertas de entrada de las fosas nasales hacia los senos paranasales, ostium nasales. Entonces, tanto la fosa nasal se va a comunicar con el seno frontal por un ostium nasal, por una puerta de entrada. Se va a comunicar con los senos maxilares por un ostium, por una puerta de entrada. Con los senos o celdillas etmoidales por el ostium nasal, ¿no? Entonces son las puertitas que comunican las fosas nasales con los senos paranasales, los ostium nasales. Están en estos espacios que hemos dicho en los meatos, entre el meato y el cornete. En ese espacio están estos ostium nasales. Tenemos luego en la cara interna, esos son los elementos anatómicos importantes en la cara externa de la fosa nasal. En la cara interna de la fosa nasal, la que hemos dicho que está formada por el tabique, la cara interna de cada fosa nasal está formada por el tabique nasal, ¿sí? O septum nasal. Entonces, hay elementos anatómicos importantes en esto. Uno de esos elementos anatómicos es la zona vascular de Kieselbach.
la zona vascular de Kieselbach, donde acá la mucosa de las fosas nasales es bastante irrigada. Los vasitos que irrigan, las venas, las arterias que irrigan esta zona, esta mucosa de las fosas nasales es innumerable. Hay varios vasitos. La mucosa de las fosas nasales son bastante vascularizadas. Todos estos vasitos van a converger en esta zona llamada zona vascular, por eso el nombre, la zona vascular de Kieselbach. ¿Por qué tiene importancia esta zona vascular de Kieselbach? Porque es la zona más sangrante en las epistaxis. ¿Sí? Ustedes habrán escuchado este término de epistaxis. Epistaxis es sinónimo de sangrado o hemorragia nasal. Entonces, es por eso la importancia que tiene esta mancha vascular de Kieselbach. Nosotros al hacer la rinoscopía tenemos que ver si es esta zona la que está sangrando, que habitualmente esta es la que sangra. Sin que quiera decir esto que las demás regiones de la fosa nasal no sangran, no, obviamente sangra el techo, sangra la base, sangra la mucosa que está tapizando a los cornetes también, pero la que sangra frecuentemente es esta zona vascular de Kieselbach. O sea que la fosa nasal tiene dos zonas vasculares o manchas vasculares, ¿verdad? Una mancha vascular, en este caso izquierda, y una mancha vascular derecha. En la pared superior tenemos una zona, si ustedes se acuerdan, por anatomía, la zona olfatoria, ¿sí? En esa parte de la mucosa, en la unión de la cara externa con el septum, en ese ángulo que forma, ¿sí? La cara externa y el septum, en este ángulo que forma, se encuentra la zona olfatoria. Entonces, esa es la importancia, es el único elemento anatómico que se encuentra en esta parte superior. En la base no hay un elemento anatómico de importancia que podamos nosotros repasar en cuanto para dirigir a la patología, ¿no? Entonces, sería esos elementos anatómicos que se encuentran dentro de las fosas nasales. Y vale la pena nomás recalcar esto. Las fosas nasales son dos huecos, dos tubos que terminan en las coanas, que son dos ventanas. A partir de las coanas, o estas coanas caen a un solo tubo, ¿sí? A un solo tubo. Este tubo tiene igual cuatro caras, una cara superior, una cara inferior y dos laterales. Y cuando hemos hablado de anatomía de oído, dijimos que la trompa de Eustaquio, uno de sus orificios está en cada cara de este tubo que se llama rinofaringe, ¿verdad? Entonces, cada oído desemboca en la rinofaringe a través de la fosita de Rosenmuller. Esa es la importancia de la parte posterior de las fosas nasales, que sí o sí ustedes tienen que saber la anatomía de esta región. ¿Qué elemento anatómico importante vamos a encontrar en este tubo, en esta rinofaringe? Hemos dicho, las fositas de Rosenmuller, que son dos a cada lado. Y en la pared superior vamos a encontrar la amígdala faríngea, llamada también adenoides. Que esa es es importante que nosotros conozcamos qué elemento anatómico se encuentra en esta rinofaringe. La rinofaringe tiene nombres, tiene sinónimos. Rino porque está detrás de la nariz, rinofaringe. Nasofaringe también porque está detrás de la nariz,
alguna literatura da este término a esta parte, da ese nombre. Rinofaringe, nasofaringe o cabum, C-A-B, B dentilabial, U y M, cabum, ¿no? Es el otro nombre que se le da a esta parte anatómica de la nariz. Bueno, hemos explicado lo que es la pirámide nasal y las fosas nasales, que es importante que ustedes sepan. Fosas nasales. Los senos paranasales. Los senos paranasales son huecos que en su interior normalmente tiene aire, ¿no? Eso es lo normal, que tiene que tener aire. ¿Cuántos senos paranasales anatómicamente componen el cráneo del ser humano? Son dos. Ahora, por orden de importancia, vamos a dar los senos frontales que se encuentran en esta parte del hueso frontal, casi en el ángulo entre la órbita, ¿vean? Y la pirámide nasal. Entonces, es en esta parte que se encuentran los senos frontales, en cada hueso frontal. Ustedes saben que acá hay una sutura, ¿verdad? Entonces, en cada hueso frontal, seno frontal. Tenemos los senos maxilares. Hablamos los senos maxilares, que son igual 2, y se encuentra en esta parte. ¿Sí? Los senos maxilares. Tenemos las celdillas etmoidales, que estarían por dentro las fosas nasales. No podemos verlo a simple vista ni tocarlo. Entonces, pero sí están dentro las celdillas etmoidales, en el hueso etmoidal, ¿verdad? Eso, ustedes se acuerdan de anatomía. Y tenemos los senos esfenoidales. Entonces, son esos los huecos que están habitualmente, que habitualmente tienen aire por dentro. Eso es importante que ustedes conozcan. Luego vamos a hablar y la mucosa de estos senos está tapizada por la misma mucosa que tapiza las fosas nasales, la orofaringe, la rinofaringe, toda la faringe. Entonces, es la misma mucosa. Por eso es la importancia que nosotros tenemos que conocer si es la misma mucosa la que tapiza, y por eso es que en un resfrío común, en una infección de vía respiratoria alta, son estos órganos que se afectan, tanto la nariz, los senos paranasales, los oídos, porque es la misma mucosa la que está tapizando y por lo tanto la misma mucosa la que se inflama, se infecta. Por vecindad rápidamente la infección llega a estos elementos anatómicos. Esto también ya hemos hecho un repasito, de acá igual. Bueno, antes de empezar la fisiología, por favor, vamos a hacer esto. Ahora vamos a, ya con el repaso de la clase anterior, hemos visto que hay muchas, seguramente dudas o al final no estudien. Pero terminamos una patología y por favor ustedes tienen que despejar cualquier duda que tengan. Entonces, sus preguntas, jóvenes, para que aclaremos esto de anatomía. El que quiera preguntar, enciende su micrófono, por favor. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? En cuanto a anatomía, ¿alguna pregunta que quieran hacer ustedes? Doctora, buenos días. Yo tengo una pregunta. Sí, díganme. El plexo de Kesselbach, ¿qué vasos lo llegan a conformar? Hay una infinidad de vasos, ¿sí?
Entonces, se habla de las etmoidales anteriores, etmoidales posteriores. Entonces, todos esos vasos y unos vasos pequeños que van a irrigar la mucosa de los cornetes, todos esos vienen a confluir en la zona o mancha vascular de Quisselbach. Las que habitualmente sangran son las etmoidales anteriores, las etmoidales posteriores. Y tenemos un vaso muy importante que me olvidaba, que está ubicada en la rinofaringe, que es la arteria esfenopalatina, que es la que más sangra, por ejemplo, en las personas mayores, hipertensas. Cuando una persona es hipertensa, la que se abre es esta arteria esfenopalatina y por eso tenemos esos sangrados masivos que llevan al paciente a un shock hipovolémico. Entonces, eso es importante. ¿Sí? Está bien, doctor. ¿Alguna Gracias. duda más? ¿Alguna otra pregunta? Jóvenes, todo está claro porque la próxima clase vamos a hacer igual un repaso. No quiero que ustedes, digamos, den repasos mal porque yo estoy tomando en cuenta, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta. No es cuestión de entrar a la clase, escuchar y dormir. No es eso. Entonces, tanto ustedes como yo estamos haciendo un sacrificio. Entonces, estas clases tienen que ser aprovechadas. Si tenemos alguna duda, pues preguntemos, despejemos esas dudas, no nos quedemos así, porque después vamos a ir avanzando y ya en las patologías vamos a hablar de algún elemento anatómico que estamos mencionando en este momento y los que tienen dudas, se quedan con dudas o no repasan, no estudian, lamentablemente están navegando. Y en la práctica va a ser el problema, porque en la práctica no van a poder identificar qué elemento anatómico estamos tocando, estamos palpando. Entonces, por favor, jóvenes, señoritas, si hay alguna duda, este es el momento para despejar esas dudas. Doctora, buenos días. Sí, buen día, dígame. ¿Podría, por favor, repetir? Mencionó en la cara externa de la fosa nasal, mencionó que el osteonasal estaba entre el meato y cornete, ¿verdad? Ajá. Y digo que comunicaba, que eran puertas de comunicación o algo así, por favor, doctora, no entendí esa parte. Son puertas de entrada hacia los senos, ¿sí? A los senos frontales o a los senos maxilares, a los senos etmoidales o a los senos esfenoidales. Son puertitas de entrada. ¿Para qué sirven? Tiene que haber, igual que en si te acuerdas, en la trompa de Eustaquio, ¿cuál es la fisiología cuál es su función de la trompa de Eustaquio? Es intercambiar presiones, o sea, tiene que entrar y salir aire por la trompa de Eustaquio. Lo mismo son los osteonasales. A través de estas puertitas de entrada de estos osteos, tiene que entrar y salir aire. Si estos osteos se obstruyen por infección, por una alergia, entonces se edematiza la mucosa y se obstruye. ¿Qué es lo que pasa? Si hay una infección, una inflamación dentro, la mucosa de los senos paranasales empiezan a secretar moco. Como no hay puerta abierta, no hay por dónde salga ese moco. Entonces hay retención de moco y eso nos lleva a una infección que se llama sinusitis. ¿Sí? Por eso es la importancia de saber si es que hay una puerta de entrada o hay un acceso de las fosas nasales hacia los senos paranasales. Sí hay. Hay una puerta que debe estar siempre abierta para no tener problemas en cuanto a los senos especialmente. ¿Está bien? Está bien, gracias, doctora. ¿Alguna duda más?
¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, yo, como no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Después de anatomía hacemos lo que es la fisiología, ¿verdad? Hacemos anatomía y luego tenemos que saber cómo funciona este órgano. Dentro de la fisiología hablamos de que la nariz cumple varias funciones. Las más importantes son la ventilatoria, la olfatoria y la fonatoria. La ventilatoria, ¿en qué consiste? La ventilatoria consiste en la humectación, o sea, ese aire que está siendo inspirado del exterior tiene que ser húmedo. Entonces, la mucosa nasal cumple esta función de humedecer a ese aire inspirado. A la vez, ese aire inspirado tiene que calentarse. Entonces, la mucosa nasal se ocupa también de esta función, el de calentar ese aire inspirado. A su vez, tiene que purificarse este aire. O sea, no puede entrar ninguna partícula extraña. Entonces, quienes se ocupan de esta purificación son esos pelitos que tenemos en la nariz, ¿verdad? Esos pelitos no están de adorno ahí en la nariz, sino que cumplen una función que es la de purificar ese aire inspirado. Estas tres funciones, la humectación, calentamiento y purificación, permiten pues un correcto intercambio gaseoso a nivel alveolar. Entonces eso es lo importante. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos? ¿Por qué para nosotros, para nuestra especialidad es importante esta fisiología nasal, especialmente esta ventilatoria? Porque hay pacientes que no respiran con la nariz. Ese paciente está respirando con la boca. Entonces, la boca cumple estas funciones. La orofaringe es la que cumple la función de ¿qué? De humedecer ese aire inspirado, porque ese aire está entrando por la boca y no por la nariz. Está cumpliendo la función de calentar. La faringe está cumpliendo, la orofaringe está cumpliendo esta función. Y purificar no puede porque no hay pelos, ¿verdad? En la boca, dentro de la boca la lengua no tiene pelos. Los labios no tienen pelos, entonces la boca no cumple esta función de purificar. Las partículas no se quedan en los labios, no se queda en la lengua. Lamentablemente entra hacia hacia la vía respiratoria baja, ¿no? ¿Por qué? Porque la nariz no está cumpliendo con esa función que debería ser de cumplir la función ventilatoria, ¿no? Entonces la nariz no está cumpliendo y la faringe está reemplazando esta función y por eso es que tenemos faringitis frecuentes, faringitis crónicas. ¿Por qué? Porque no está esa nariz cumpliendo con su función. Otra función que cumple la nariz es la función olfatoria, la que hemos mencionado. ¿Y qué zona es la que les había dicho que está entre la cara externa y la cara interna de la fosa nasal? En ese ángulo que forman estas dos caras se encuentra esta zona olfatoria de Schultz. Y la función fonatoria, junto con los senos paranasales, que son los anexos, y la faringe actúan como una cámara de resonancia para la fonación. Esto es importante, ¿sabes? Si es que la nariz no cumple con esta función, está obstruida, si hay una mala ventilación nasal, entonces la fonación no es normal, ¿no? Y si hay una sinusitis, tampoco la fonación es normal. Si la parte de la faringe, la rinofaringe, está obstruida por la adenoides, por hipertrofia adenoidea, tampoco hay una buena función fonatoria. Entonces, por eso es que siempre hay que ver, al hacer un examen semiológico, un interrogatorio, tenemos que preguntar todo esto. Tenemos que preguntar si respira bien por la nariz, si esa nariz está respirando bien. Hay que hacer un buen examen semiológico, si esa nariz está bien, si ese tabique está bien,
si no hay hipertrofia de cornetes que esté obstruyendo las fosas nasales, ¿no? Entonces, todo esto es importante. Por eso es que estamos haciendo este repaso de anatomía y estamos haciendo un repasito de la fisiología. Lo normal para que ustedes, cuando vayan a la práctica y vean así narices por ahí deformadas, y el paciente va a ir con esos síntomas a la consulta, entonces nosotros tenemos que hacer un buen interrogatorio, un buen examen semiológico para dar nuestro diagnóstico. ¿Hay alguna pregunta sobre fisiología nasal? Por favor, el que quiere preguntar, enciende su micrófono. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, por favor? Buenos días, sí. Ya, la ubicación, ¿en qué parte está? ¿Eso es lo que quieres? ¿Esa duda tienes? Bueno, esta zona olfatoria está en el ángulo entre la cara externa y la cara interna de la fosa nasal. Ahora, obviamente hay describe, ¿no?, la anatomía completa en cuanto a histopatología o a histología de qué células se está formando todo. No vamos a hacer, ya les dije, yo no quiero entrar a esto porque no me corresponde. Eso han llevado en histología, han llevado en anatomía. Lo que a mí me importa es eso. Por ejemplo, si hay fractura a ese nivel, en ese ángulo, ¿verdad?, entre el hueso propio, hablando externamente, hueso propio de la nariz, por un trauma, hay fractura. Además, hay fractura del septum nasal. Y si el paciente nos dice, sabe, doctora, desde que he tenido el golpe, esa fractura, no siento olores. Entonces, nosotros ya tenemos que ubicarnos. Probablemente ha sido dañada esta zona. Entonces, tenemos que hacer un examen semiológico y visualizar si esta zona está tan estrecha que la cara externa, o sea, el hueso propio de la nariz se ha acercado tanto, que está apoyándose en esta parte del cartílago del septum nasal, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que ver. ¿Y qué hacemos cuando hay fractura? Por ejemplo, dicen, no siento los olores. Entonces, nosotros tenemos que ir a esa parte y abrir el espacio necesario que necesita esa fosa nasal. Entonces, abrimos el espacio, alejamos ese hueso propio que se ha acercado tanto, se ha apoyado, se ha hundido hacia el septum nasal. Entonces, nosotros tenemos que alejar, dejar ese espacio para que esta zona cumpla con su función, ¿no? Entonces, es para eso. Luego, la histología misma, cómo está formada la zona olfatoria, qué células están formadas, todo eso ustedes han llevado en anatomía, supongo que en histología también. Entonces, esto es un repasito nada más para dirigir a la patología. Sí, ¿alguna duda más? No sé si ha sido aclarada la duda o alguna pregunta más, por favor. ¿Alguna pregunta más? Bueno, vamos a pasar a patologías. Patologías de la nariz. ¿Con qué sintomatología se manifiestan estas patologías? Generalmente es con una insuficiencia ventilatoria nasal. Esto tienen que tener muy claro. El término es así, insuficiencia ventilatoria nasal. No estamos hablando de insuficiencia respiratoria, estamos hablando de insuficiencia ventilatoria nasal. ¿Qué quiere decir? Que la insuficiencia está en la nariz, no está en la vía respiratoria, que es otra cosa, ¿no? Entonces,
las patologías de la nariz se manifiestan con una insuficiencia ventilatoria nasal. Es la patología donde hay disminución de entrada de aire por la vía nasal, ¿no? Así de claro está. Disminución de entrada de aire por la vía nasal. A eso se llama insuficiencia ventilatoria nasal. Y en el examen algunas veces les pongo IBNs, ¿no? Y como nunca asisten a clases o al final ni repasan, no saben qué es IBN. Entonces, ahora les aclaro. IBN es insuficiencia ventilatoria nasal. Eso es lo que van a ver cuando vayan a un congreso, por ejemplo, les van a hablar de esto, ¿no? Las IBNs. ¿Y qué es IBN? ¿No? Como ustedes ni repasan para nada, entonces no saben de qué se está hablando. Entonces, eso es importante también que ustedes siempre pregunten. Unas veces, por explicar, a nosotros se nos pasa estas cosas, ¿no? Por aclararles algunas dudas más y no les decimos, pues, que en los congresos habitualmente hablan así, ¿verdad? IBNs, ustedes molando ahí, ¿qué será IBN? IBN es insuficiencia ventilatoria nasal. Las IBNs se clasifican en orgánicas y en funcionales, ¿sí? Orgánicas y funcionales. ¿Cuáles las patologías dentro de las orgánicas? ¿A qué se refiere las orgánicas? No, tenemos también una clasificación dentro de las orgánicas. Hablamos de patologías de la pirámide, hablamos de las patologías intranasales y hablamos de las patologías rinofaringias. Hablando de las patologías de la pirámide nasal, que son orgánicas, ¿sí? ¿A qué se refiere con estas orgánicas? Aquí hay deformación anatómica. Ahora, con esto que vamos a mencionar, lo van a tener más claro este concepto. Aquí hay deformación. Las orgánicas se refiere a que hay una deformación anatómica, ¿sí? De las diferentes estructuras que forman la nariz. Entonces, por eso se habla de la deformación de la pirámide, ¿no? Hablamos malformaciones de la pirámide, que esa pirámide esté hundida, que la nariz esté, digamos, desviada hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho. Insuficiencia alar, que el cartílago alar no funciona, no cumple con su función. Un traumatismo nasal de la pirámide, una fractura, lo que les había dicho, una fractura de huesos propios, una fractura de los cartílagos, una fractura, esto es de la pirámide nasal, generalmente huesos propios, entonces está deformando a la nariz y por lo tanto nos provoca una insuficiencia. Hay fractura del hueso nasal, se hunde, al fracturarse se hunde y nos está disminuyendo la luz de la fosa nasal. Por lo tanto, nos provoca una insuficiencia ventilatoria nasal, ¿no? Una insuficiencia alar puede ser también por fractura, que al poco tiempo, o por una cirugía, una rinoplastía, también puede provocar una insuficiencia alar. Un traumatismo nasal, que no se haya fracturado, pero sí hay hundimiento. Eso nos está disminuyendo la luz de la fosa nasal, por lo tanto, una insuficiencia ventilatoria nasal. Las intranasales, ¿a qué se refiere? A las deformaciones o a los problemas anatómicos que existen dentro de las fosas nasales, intranasales. Entonces, hablamos de alteraciones del tabique. Ese tabique puede ser que esté desviado. Hablamos de los pólipos rinosinusales. Los pólipos son estructuras esas que con términos comunes hablamos de carnes viciosas crecidas dentro de la nariz. Eso provoca una insuficiencia ventilatoria nasal. Hipertrofia de cornetes, estos elementos anatómicos que hemos hablado hace un momento. Cornete inferior, medio, superior, se hipertrofian
Como consecuencia se crece la mucosa, empieza a edematizarse y luego a crecer. Y se queda así, ¿no? A esto nosotros llamamos hipertrofia de Cornelis. Esta hipertrofia nos provoca una disminución en la luz de la fosa nasal. Por lo tanto, tenemos una insuficiencia ventilatoria nasal. Cuerpos extraños, generalmente en los niños. Los niños se colocan a la nariz, se colocan los famosos tornillitos, se ponen papel higiénico, se ponen esponjas, se colocan perlitas, se colocan tostados de haba, se colocan semillas. Entonces, una infinidad de cuerpos extraños. Eso nos va a provocar una insuficiencia ventilatoria nasal. Las sinequias, o sea, la unión de la mucosa puede ser de la cara externa con la mucosa de la cara interna, que se une esta mucosa. Puede ser después de una cirugía donde no se ha separado bien esta mucosa, o puede ser en una rinoplastia, por ejemplo, en una reducción incruenta de fracturas, en una septoplastía, por ejemplo, hay una unión de esta mucosa de la cara externa con la mucosa de la cara interna y forma esa sinequia, esos puentes de mucosa, ¿no? A eso se llama sinequias. Las rinofaringeas, la que les he mencionado, rinofaringe es aquel elemento anatómico que está en la parte posterior de la nariz. Y hemos dicho, en esta parte posterior de la nariz tenemos un elemento anatómico muy importante, es la adenoides. Y la adenoides también se edematiza, se inflama, se infecta y provoca una hipertrofia. A esto se llama adenoiditis o hipertrofia adenoidea. Pólipos de coanas, en esas ventanas donde terminan las fosas nasales, hay también esta especie de carnes crecidas, ¿no? Carnes viciosas, que dice el paciente va así a la consulta. Entonces, esos son los pólipos de coanas, que también nos va a provocar una IBN, una insuficiencia ventilatoria nasal. Los tumores de cabo, ya cuando hablemos en patologías de rinofaringe, vamos a hablar de tumores de cabo, ¿sí? Cabo se le da el nombre, es el otro nombre de la rinofaringe. Habíamos dicho nasofaringe, rinofaringe o cabo, ¿sí? Son los tres nombres que tiene esta parte de la faringe. Atresia de coanas, eso generalmente se ve en las personas o en los recién nacidos, ¿no? Las coanas están tapadas, puede ser por una membrana o puede ser que el cartílago mismo obstruya estas coanas. Entonces, a eso se llama atresia de coanas, generalmente en recién nacidos, ¿no? Y tenemos la otra clasificación, que es la funcional por su función. Hablamos de alérgicas. La alérgica estacional, en invierno, por ejemplo, ¿sí? En otoño, hay cambios de temperatura y la persona empieza a hacer alergia. Uno, por el polvo, por el viento, las plantas, el polen de las plantas puede provocar alergia a determinadas personas. Puede ser estacional o perenne. Luego tenemos dentro de las funcionales las bacterianas. Tenemos las rinitis bacterianas y tenemos las sinusitis bacterianas, ¿sí? Pero estas patologías, si nosotros hacemos el tratamiento de las rinitis bacterianas, por ejemplo, vamos a hacer tratamiento con antibióticos. En la sinusitis hacemos tratamiento con antibióticos. Entonces es temporal, por eso es funcional. Nosotros reponemos la función que deben cumplir estos órganos y pasa. Las colinérgicas puede ser a medicamentos o idiopáticas, ¿no? Entonces hay una insuficiencia ventilatoria nasal debido a puede ser a un medicamento o al final no sabemos cuál es la causa, pero sí nos provoca una insuficiencia ventilatoria nasal.